tocó el tema de igual antisépticos, pero enfocado más a los bactericidas y bacteriostáticos, al igual que el manejo del autoclave. Bueno, aunque a pesar de que mi compañera ya les haya explicado la definición de antiséptico y desinfectante, pues igual quería hacer como la comparación de ambos, porque igual durante la exposición voy a estar obviamente tocando el tema mucho de antiséptico para que igual no se confundan con el desinfectante. Y bueno, para evitar estas confusiones, quiero diferenciar entre estos términos, que donde los antisépticos son sustancias químicas aplicadas pues de forma tópica en la piel, intacta en las mucosas, en las heridas, y pues reducen o pueden eliminar por completo pues estos microorganismos. Y pues algunos en la práctica médica, en la práctica clínica, pues los que habitualmente se utilizan pues son los alcoholes, los compuestos yodados y la clorexidina. Y pues estos se pueden utilizar obviamente como para la prevención y tratamiento de las heridas y quemaduras, para así impedir la sepsis de los tejidos lesionados y para disminuir estas infecciones. Bueno, y los productos como tal que se pueden utilizar como antisépticos son muy grandes y numerosos, pero cada uno se tiene que seleccionar conforme la necesidad o la característica física y química para la que vamos a ocupar, al igual que sus indicaciones. Y por su parte, el desinfectante es aquella sustancia que ejerce sobre las superficies inanimadas, como por ejemplo las mesas o algún objeto especialmente. Y pues estos antisépticos pueden ser los mismos productos para desinfectar, pero tienen que ser menos concentrados para que no alteren pues la función o los tejidos vivos. Ajá. Y para que un desinfectante pueda ser utilizado como un antiséptico, no debe ser irritante para el tejido y pues no tiene que presentar toxicidad. Esto pues nos permite disminuir la diseminación de agentes infecciosos y pues así no va a producir como tal una enfermedad clínica, pero pues sí nos va a provocar la colonización y la diseminación de estos agentes. El concepto de bactericida y bacteriostático, el primero, es una sustancia química que puede llevar como tal a la lisis de una bacteria, y pues el bacteriostático pues es igual una sustancia química que esta va a impedir que se desarrollen estos agentes. Y igual había leído que si hay como la condición para que esto bacteriostático, estos agentes químicos puedan, por digámoslo así, detener su efecto, dependiendo del ambiente, por ejemplo, que sea muy alcalino o muy ácido, ya no pueden funcionar y vuelven a proliferar estos agentes. En cambio del bactericida, que sí es de manera irreversible, que eliminan estos agentes. ¿Tienes una idea, Giovanna, de cuáles son los mecanismos de acción de los bactericidas bacteriostáticos? Bueno, por lo que yo había leído en los diferentes como antisépticos, era que alteraban la membrana o las enzimas y provocaban algunos como Mira, ese... te lo explico en forma general para que tus compañeros también te acompañen en el aprendizaje. Un bactericida, por ejemplo, la ciprofloxacina detiene la cadena respiratoria a nivel de alguno de los citocromas, ¿sí? Y entonces, al detener la cadena respiratoria, literal, ¡ah!, se asfixia, se muere porque no puede producir energía y se muere la bacteria. Adiós, muerta por asfixia, por decir algo. Asfixia respiratoria por falta de producción de energía en la cadena respiratoria, ¿sí?
Pero, por ejemplo, las cefalosporinas detienen la producción de la pared bacteriana. Pero si está en un medio alcalino, la bacteria puede seguir viva, aunque esté sin bacteria, sin pared. ¿Sí me entienden? Esa es la diferencia. Si no consigues cambiarle el entorno completo a la bacteria con un bacteriostático, la bacteria, como dijiste bien, sobrevive y te vuelve a dar guerra. Se convierte si es peor que una plaga, hija de la fregada, o sea, no se muere, es duro de matar, pues. ¿Sí me entienden? Entonces, esa es la diferencia básica. Así que cuando ustedes escojan algún antibiótico de preferencia, en su mecanismo de acción, traten de que sea un bactericida, que mate la bacteria de primera línea. A veces, como las bacterias son al final de cuentas animales vivos, igual que nosotros, ellos no se quieren morir, ni dicen, ¿quién se quiere morir? Yo, no, ni madre, todos andan viendo cómo le hacen para no morirse. Y las bacterias son tan bravas que han desarrollado algo así como unos 9 mecanismos para sobrevivir a los antibióticos. Desde pasarse el mensaje, así como ustedes hacen trampa de que, oye, ahí te va la respuesta de la pregunta número 4 por WhatsApp, de pasarse la información entre ellas, ¿sí? Hasta inyectárselas. Por ejemplo, hay bacterias que le inyectan la información de cómo sobrevivir a tal antibiótico. Una bacteria de E. coli resistente a ampicilina, se la inyecta a una pseudomonas, así, toma así, no te mueres con eso. O sea, de pasarse la información hasta hacer cambios en sus rutas metabólicas, ¿sí? Para que en vez de que la asfixie por el bloqueo del citocromo, de un citocromo, dice, ¿sabes qué? Esa misma sustancia, si en vez de respirar de esta manera, la incorporamos a tal cadena productiva y ahora no nada más no nos mata, sino que ahora nos alimenta. ¿Sí? Las bacterias son tremendamente eficientes para eludir los antibióticos. Por eso la investigación de antimicrobianos está caminando todo el tiempo, para encontrar diferentes mecanismos para superar las resistencias bacterianas. Y por eso ahora se han puesto las autoridades tan rudas con el manejo de los antibióticos por receta, porque antes todo el mundo, una garraspera, dale ampicilina, ¿sí? Este bicho que traigo yo ahorita ha sido medianamente resistente a Rosefin. Es una ceftriaxona, es una cefalosporina de 4ª generación. O sea, ¿es en serio? Sí. Y me estoy inyectando y todo y me mejoré, pero estuve muy fregado. Yo pensé que era COVID. Me hice mis pruebas y ni más, no es COVID, es una bacteria. Órale, mira, ¿qué tal? Pero en fin, dale pues. Sí quedó claro el tema de cuál Profe, es uno y cuál es otro? yo tengo una duda. ¿Quién? ¿Fue? Res- Ya dirá. ya dirá. Respecto a esta resistencia bacteriana que se presenta, comprendo que pues en la parte clínica, obviamente te das cuenta, como usted dice, cuando el paciente no mejora, ¿no? Y se ve una resistencia pues notable. Pero Mm. dentro del quirófano o el área quirúrgica, ¿cómo qué mecanismos se llevan a cabo o cómo se dan cuenta que se necesita de cambiar de antiséptico dentro del área quirúrgica porque ya se da una resistencia? Así no es, mi amor. Este, mm, Hay varias maneras de iniciar antibiótico terapia. Si estuviéramos en el hospital, bueno, de una vez, esto es como, voy a adelantar. Yo soy muy estricto con el manejo de los antibióticos. Créanme que soy como un acidito así que quema en cuanto a la crítica en relación al manejo de antibióticos. Si tú vas a utilizar antibióticos, nada más hay 2 formas de utilizarlos. O antibiótico profilaxia o antibiótico terapéutica. No hay intermedios. Esa práctica clínica que además está muy difundida entre los médicos con mal estudiados y con que pórcilas, ¿sí? Darle el antibiótico pórcilas, eso me parece de lo más fraudulento, ¿sí? Que inclusive requiere que les den castigo. ¿Por qué? Porque tú no te das un balazo en un pie pórcilas, ¿sí? Tú no te avientas un piquete en la nalga con un antibiótico pórcilas, no.
Tú te das un antibiótico profilaxia o un antibiótico terapéutica. Y antibiótico profilaxia se utiliza cuando tienes cirugía programada. Consta de ponerte una, máxima, 2 dosis en una cirugía programada. ¿Y cuál va a ser? ¿Cómo voy a saber si le pongo 1 o 2 dosis? Porque los antibióticos en términos generales se ponen cada 6, cada 8 horas. Dependiendo del antibiótico puede ser hasta cada 12 o hasta cada 24 horas. Pero si estás haciendo una cirugía programada, clásico, le ponen dicloxacilina al paciente. Bueno, empiezas, media hora antes de empezar la cirugía le pones 1 gramo de dicloxacilina al paciente. Toma, perro tópica. Y tu cirugía dura 1 hora y media, máximo 2 horas. Y se acabó la cirugía. ¿Cuál es la idea de esto? Que durante la cirugía y el tiempo que están los tejidos expuestos al aire, hay un pico alto de antibiótico que mata las bacterias, ¿sí? Y después, el paciente no está infectado, nada más es para que no vaya a tener contaminación y si lo hubiese, el antibiótico mate las bacterias. Si la cirugía tardó más de ese tiempo, vamos a decir, es una cirugía muy cruenta que duró 4 horas y media, repítele la dosis a las 6 horas, ¡pum! Y eso sigue considerándose antibiótico profilaxia. ¿Por qué? Porque nada más se trata de mantener altos los niveles del antibiótico mientras hay una probable contaminación o carga bacteriana durante el procedimiento quirúrgico. Eso es todo. Sí, gracias, profesor. No es lo mismo, espérame, porque vamos ni a la mitad vamos de ese tema. No es lo mismo que tú tengas un paciente infectado de algo. Tú ya sabes que el paciente está infectado de algo. En las más de las veces, si el paciente es crónico, te da oportunidad de hacerle un cultivo, un hemocultivo, un cultivo de faringe, un cultivo de exudado de la herida, un cultivo, en fin, de donde está teniendo el exudado del paciente, ¿sí? Y a los 24 horas te dan un anticipo de lo que es que lo tienes ahí, o sino que a los 3 días te dan el reporte de tienes un estreptococo beta hemolítico aquí. Y te hacen tu antibiograma. Entonces, en el antibiograma te dicen a qué antibióticos es sensible el germen que está ahí y a qué antibióticos es resistente, ¿sí? Una vez tomada esta decisión, ok, este bicho es sensible a amoxicilina, ¡pum! Ok, entonces vas y buscas cuál es la dosis de amoxicilina, de 5 a 7 miligramos por kilogramo de peso, dividido en 3 dosis. O sea, ahí buscan las dosis. Si me dices a mí, ¿te sabes las dosis de todos los antibióticos? No. Cada vez que voy a recetar un antibiótico, voy y checo la dosis y los efectos adversos que tengo que tener cuidado, ¿sí? Y entonces checo. Y le pones dosis suficientes al paciente para que de las primeras 3 dosis, 4 dosis, el animal esté muerto. Se muere el 95%, sino que el 96% de la flora bacteriana de este bicho que era sensible a este medicamento. Y no hay un esquema terapéutico de antibiótico-terapia que dure menos de 5 días. Esa es una idiotez profunda, un error repetitivo, repetitivo, repetitivo de gente joven como ustedes, porque nadie se toma la paciencia de explicarles. Se los tienen que explicar muy claramente. Si estás dando un antibiótico profilaxia, es 1 o 2 dosis, se acabó. Si estás dando un esquema terapéutico contra algún bicho, mínimo se lo dejas caer, hijo, 7 días es el justito el tiempo. Los esquemas completos se consideran alrededor de 10 días, ¿sí? Y dependiendo del tipo de infección, porque puede ser una, como lo que traigo yo así, yo arranqué con Rosefin, porque dije, ok, me tengo que hacer un cultivo, pero tengo visitas, no puedo ir, tenía mis problemas para poderme hacer un cultivo y esperarme 3 días. Ya había desarrollado 7 días, cada vez peor, y estoy, cada vez que me sueno, mocos y mocos y mocos verdes, cada vez más, con costras y sangre. Ok, ¿cuál es la flora de aquí arriba? Gram positivos, no hay más. Entonces, okay. ¿Cuáles son los antibióticos que le pegan rudísimo a los gram positivos? Por la cefalosporina. Escógete una que te va a dar el esquema completo. Hoy estoy cumpliendo mi 6º día de no es cierto, mi 5º día de antibiótico terapia intramuscular. ¡Pum!
¿sí? Y me lo voy a seguir poniendo hasta que cumpla los 7 días completos, sino que lo extiendo hasta 10, dependiendo de la mejoría. Hace 3 días no podía, la semana pasada no podía ni hablar. Empezaba a hablar y tosí. Ahorita ya no una tos ahí seca, media fea, pero ya no estoy como antes. Y he podido dormir muy bien los últimos 3 días. ¿Sí? Cosa que no estaba pasando cuando estaba la semana pasada con ustedes. Entonces, bueno, ¿cómo decido interrumpir el tratamiento? Si no hay mejoría clínica. Yadira, esa es la respuesta. Si no hay mejoría clínica y el tiempo de espera son 3 días. O sea, a los 3 días no hay mejoría clínica, cambia antibiótico, esto no le está funcionando. ¿Sí? Y ahora sí tienes que hacer un uso adecuado de este conocimiento, porque una vez que le diste antibiótico al paciente y le cultivas, ya no va a salir nada. Una vez que cultivas, una vez que das tratamiento antimicrobiano, la razón específica por la cual no se cultivan los gérmenes no se sabe bien. Oye, pero sigue infectado el paciente, sí, pero ya no desarrolla en los casos de cultivo. Ya no sale. ¿Sí? Entonces tienes que utilizar muy bien ese conocimiento. Hay infecciones crónicas como la osteomielitis. Hay esquemas antimicrobianos que duran 3 meses, 4 meses. Entonces, no manches, ¿es en serio? Sí, porque la osteomielitis es de esas infecciones que sabes cuándo arranca, pero no sabes cuándo va a acabar. Y hay gente que se manda 20 años con osteomielitis, un día entra en remisión y se curan. Pasan 5 años, 6 años, 15 años y de repente a los 15 años vuelve a pegarle la osteomielitis. No manches, ya estaba curado, ¿no? Las osteomielitis son los procesos sépticos que entran en remisión, no se curan. Órale. Ok, sí, profe. Entonces, todo esto tiene, si no se los digo completo, no tiene sentido estarles dando la información a medias. Es como el presidente, da medias verdades y medias mentiras. Entonces, les digo lo más completo posible para que tengan criterio. ¿Sí? ¿Qué más? Profe, yo tengo otra duda. En cuanto a lo que estaba comentando ahorita de los antibióticos, bueno, a mí me ocurrió una vez que tenía como una infección, me parece que de vías urinarias, y me empezaron a dar antibiótico y el médico o sea, me estuvo cambiando y fue como subiendo o sea, del más, se podría decir del más débil hasta un antibiótico más fuerte o de amplio espectro. Y pero en ese momento también estaba yo, en tratamiento en lo que es, medicina reproductiva. Y y la doctora de medicina reproductiva me dijo que ya lo que me estaba causando los síntomas no era tanto la infección, sino ya como el exceso del antibiótico. ¿A qué se refería con eso? Mira, es un poco difícil opinar de una cosa que está contada de acuerdo al sesgo que tú interpretaste de lo que te dijeron. Hay pacientes, bueno, no. Si ustedes consultan el PLM, es la Biblia de todos los medicamentos que hay ahí, o una farmacología, el Goldman, uno de esos así, una farmacología, se van a dar cuenta que todas las medicinas, todas, tienen efectos adversos. Pues sí, tienen efectos adversos, ya, ni hablar. No hay una aspirina que no te tomes que no te pueda causar un problema. No hay un paracetamol que tomes que no te pueda causar un problema. No hay un antibiótico que te tomes que no pueda terminar en un problema diferente. Entonces, este es como tomar un riesgo razonablemente aceptable. ¿Sí? No te puedes subir a la motocicleta sin pensar que no te puedes caer. O no puedes manejar coche sin pensar que no puedes tener un accidente manejando coche. Entonces, si tú tienes un proceso de infección de vías urinarias importante, te empiezan a dar antibiótico terapia, yo estoy casi seguro que el error más importante que tuvieron es que no te hicieron un urocultivo. De primera tenían que haberte hecho un urocultivo para ver a qué bicho y qué sensibilidades tenía el bicho. Seguramente empezaron con un esquema antimicrobiano a ciegas, tratando de, pues, es una infección de vías urinarias, gram negativo, pues arráncate con Bactrim, ¿no?
o con gentamicina, porque son los antibióticos que le pegan duro a los gram negativos. Pero existe una gran cantidad de gérmenes que por el tiempo que tenemos utilizándolos, que ya de entrada te infectó a ti, pero ese mismo bicho infectó a 15 mujeres antes, a que les dieron tratamientos antes, ¿sí? Y que ya trae información del animal para ser resistente al antibiótico con que empezaron contigo, ¿sí? Y entonces, si te dan dosis muy elevadas del antibiótico, resulta que también tienes efectos adversos del antibiótico y no te está matando al bicho. O sea, sigues mal y además ahora se te suman los efectos adversos del antibiótico, ¿sí? Por eso es muy delicado el manejo de los antibióticos, ¿sí? No es un melate. Esas opiniones así como que lo que te está haciendo daño ahora es el antibiótico, yo me lo hubiera reservado, me hubiera quedado calladito y te hubiera preguntado, ¿qué te están dando y desde hace cuánto tiempo? ¿Sí? Y entonces poder tomar una decisión un poco más razonada en vez de echarle la culpa de, no, si ya te está yendo mal con los antibióticos. O ahora ya no te puedes embarazar en salud reproductiva porque te dieron muchos antibióticos. Eso es como decirle, no, por culpa de aquel, y yo no puedo hacer mi chamba bien. Ese es más como un pretexto, eso no debe de ser, ¿sí? Los antibióticos tienen sus efectos adversos, pero en términos generales han ayudado en el transcurso de la humanidad desde su desarrollo, alrededor de los 40, cuando empezaron a utilizarse. Han salvado cantidad de vidas enormes. El problema ha sido los antibióticos, el mal uso de eso y de la sociedad misma, la sociedad. Por ejemplo, los médicos urgenciólogos atienden pacientes que se accidentaron en vía pública, les están arreglando las heridas que tengan y les dan dicloxacilina por rutina, pórcilas. ¿Por qué? Porque la opinión pública dice que si no le dan antibióticos, está maltratado. Pero eso es un error brutal. Eso es como decirle a un indito que opine de las galaxias. ¿Tú qué sabes? Ay, es que mi papá Diosito dice que Kukulcán va a bajar y pues sí, güey, pues estás hablando del puro lo que se te ocurrió, lo que te dice la información del pueblo, pero no están hablando de cuestiones de ciencia, de cuestiones que están comprobadas científicamente. Entonces es muy difícil que la población general opine con sentido, si nada más, por ejemplo, en el despierta en las mañanas, la mujer que está ahí, y la otra, la Paula, la de las 10 la de las 8 de la mañana, le pregunta a la doctora, que es doctora, que no ejerce medicina, pero que terminó medicina, que se la pasa haciendo entrevistas, opinando y desopinando acerca del uso, del manejo de las medicinas. Dices, esto es cultura general, y aunque tengan una buena intención, dejan en la población general una idea que no es cierta. Entonces, es un problema muy serio, ¿sí? Muchos médicos hacen esa práctica de darle antibiótico pórcilas, porque cuando llegan a los juicios y a las demandas, pues yo le di antibiótico, y entonces el juez, que también es medio güey para este tema, ¿sí? Dice, no, pues sí, no hay nada que buscar, si sí le dio antibiótico. Más mal indicado que la fregada, pero le dio antibiótico. Entonces, ahí es cuando te tienes que volver suspicaz, cuando te dedicas a esto en forma seria. Entonces, ¿qué tuviste? Es un poco difícil de decir ciertamente si tuviste efectos adversos por el antibiótico o tenías una resistencia bacteriana al antibiótico que estaban utilizando. ¿Sí me entienden? Dale. Perdón, porque cuando me engancho con algo que me gusta, me sigo. Y ahí ya te estoy haciendo mucho ruido. Dale, síguele con tu clase, mija. No se